a que os dé una charla, a que os explique mis curiosidades. Yo mis curiosidades no se centran en el mundo de la ciencia, así que toco, no soy científico, no es mi campo, pero soy un aficionado a todo tipo de curiosidad y voy recopilando a través de mis blogs, de mis libros, voy publicando y me he convertido en eso, en un divulgador. Y es que, al igual que a los gatos, a mí me llama mucho la atención todo tipo de curiosidad, y he querido titularlo así: el gato curioso que tenía 9 vidas. Y estaréis pensando, por un lado, bueno, el gato, por ese nos va a ganar de gatos. No, voy a explicar un par de curiosidades sobre gatos, pero tranquilos, que no va a charla solo de gatos, sino de curiosidad. Y vamos a ir enlazando de una curiosidad a otra, y empezando por los gatos, ¿no? Y lo primero que también nos puede haber llamado la atención es decir, 9 vidas, no son 7 de las vidas que tiene un gato, o así al menos lo conocemos. Pediros también disculpas porque yo había traído mi presentación con una serie de vídeos, de sonidos y tal, pero con el equipo no me ha sido compatible, así que esto sería un vídeo de gatos cayéndose y dándose todos golpes y tal, y que hubiesen ido apareciendo unos sonidos y tal, pero al final, bueno, van a ser unas presentaciones fijas, así que os pido disculpas. Los gatos son animales que todos conocemos y que tienen la fama de que, como se meten por cualquier lado y tal, pues que tienen 7 vidas. ¿De dónde viene eso de decir que tiene 7 vidas? Pues bien, viene del antiguo Egipto. Ya en el antiguo Egipto, una de las deidades que había, que era el dios solar Atum, decidió encarnarse en gato, pero en 9 gatos, que eran las 9 deidades que habían en el antiguo Egipto, y bajó a los inframundos. Ese hecho fue lo que convirtió al gato en el antiguo Egipto en ese animal mitológico y sagrado que era para ellos, y que a partir de ahí todos los egipcios creyeron que los gatos tenían 9 vidas, pero no porque se metiese por sitios y luego se cayese y sobreviviese, sino porque cada una de las vidas que tenía representaba una de las deidades del antiguo Egipto. Como en Occidente somos tan chulos, y sobre todo aquí en España somos tan chulos, el 9, vosotros pensar en el 9, ¿os suena algo el 9 de cosas famosas que tengan el 9? No. Pues dije no. Pues vamos a transformarlo en número y le vamos a meter el 7, porque el 7 es un número cabalístico, es un número que a todos nos suena, que tenemos infinidad de cosas, es un número muy relacionado con las supersticiones, es un número, por ejemplo, los 7 días de la semana, el calendario de 7 brazos de los judíos, los 7 chakras, los 7 enanitos, los 7 magníficos, los 7 años que te cae de mala suerte si se te rompe un espejo, y por eso transformaron las 9 vidas del gato en 7, y por eso conocemos las 7 vidas del gato, cuando en realidad tendrían que ser 9 vidas del gato, el dicho. Y si os vais al mundo anglosajón, los ingleses, los estadounidenses, siguen conservando los de las 9 vidas del gato, 9 lives. Si buscáis en internet encontraréis que a los gatos les dan 9 vidas, los ingleses, pero nosotros somos tan chulos que le damos 7 por esa razón, porque es un número que nos suena mejor por todo lo que conlleva. Tenemos otro gato famoso, ya la última curiosidad de gatos. El gato triste y azul. Ya no me tocarlo. Los más pequeños posiblemente ni conoceráis una canción, no la voy a cantar, tenía que sonar, pero no la voy a cantar, que era el gato que está triste y azul. Esta canción la cantó Roberto Carlos, la grabó inicialmente en italiano. Él era portugués, pero se fue a Sanremo, en 1972, Festival de Sanremo, uno de los festivales más famosos que había y que todavía existe, y ganó el Festival de Sanremo con una canción que se llamaba Un gato nel blu. Un gato nel blu quiere decir un gato en el cielo, en la oscuridad. Nel blu en italiano es el término que utilizan para decir que algo está en el cielo, no para decir que algo está azul. Lo que pasa es que aquí somos tan chulos que a la hora de traducirlo dijimos, pues el gato está triste y azul, en vez de decir que el gato estaba triste y el cielo, o sea, el gato estaba muerto. Pues es una de esas cagadetas que nos encontramos que las traducciones, pero no es la única cagada que nos han dado las traducciones, o bueno, aquellos fallos que nos encontramos.
la manzana es el fruto prohibido, lo hemos oído infinidad de veces, se ha representado, pues también fue, entre comillas, no un error de traducción, pero sí una cagadilla que hizo Jerónimo de Estridón, que era uno de los más sabios que había en el siglo IV, que le encargaron que tenía que traducir la Biblia del hebreo al latín vulgar, que es lo que fue conocido la Vulgata. Era para que el pueblo, el vulgo, conociera las Sagradas Escrituras. Este tipo, que era muy sabio, que tenía nombre de indio, Jerónimo, pues ¿qué hizo? Que conocía muy bien el latín clásico, pero no conocía casi nada el latín vulgar. Y hubo algunos términos en los que erró, y entre ellos fue a la hora de nombrar al árbol del bien y el mal, del jardín del Edén, puso mal. Mal, la palabra mal, en latín clásico quiere decir mal, el árbol del mal. Pero en el latín vulgar era la palabra que utilizaba el vulgo para referirse a las manzanas, a las frutas de desecho. Y por eso la manzana es el fruto prohibido, pero porque él tuvo ese error a la hora de colocarlo en la Vulgata. ¿Qué pasó? Que cuando luego los pintores renacentistas empezaron a hacer todos los cuadros, como leían la Vulgata, vieron que ponía que era un manzano y empezaron a representar la manzana, y no porque fuese realmente ese el fruto prohibido que en ninguna parte de la Biblia, de las Sagradas Escrituras originales, se decía. No fue corregido en la Biblia, en la Vulgata, hasta 1979, o sea, así que esto es lo que nos duró. Y ahora si corrigiésemos la Vulgata ya veríamos que no menciona a la manzana. Otro falso amigo, llamamos paraíso fiscal. Paraíso fiscal, aquel lugar donde alguien coge su dinero y se lo lleva para evadir impuestos. Y este que también es un falso amigo, porque el término tax healing nace en Estados Unidos en los años 50 para referirse a un refugio fiscal. Tax healing quiere decir refugio. Alguien le sonó eso de tax healing, ¿saben? Oh, cielo, paraíso. Y nos lo tradujo en paraíso fiscal. Y por eso llamamos nosotros paraíso fiscal al lugar donde se llevan el dinero, cuando en realidad se están refiriendo a un refugio fiscal. Son cagadas que hacen a veces las traducciones. Dinero negro, dinero blanco, dinero gris. Llamamos dinero negro a todo aquel dinero que se consigue de manera ilícita. Pero es que legalmente en Hacienda o los técnicos diferencian los dineros por diferente modalidad. Dinero negro en realidad es aquel que se gana o se obtiene de manera ilícita, por ejemplo, a través de la prostitución, las drogas, los secuestros, etc. Pero, si te viene un lampista, un fontanero a casa, te arregla algo, y luego te dice, ¿quieres factura? Y tú le dices, no, y te cobran, pero no le pagas el impuesto, y él no lo declara, eso no es dinero negro, eso es dinero gris. Es como está estipulado, dinero gris. Es la manera que también hay que diferenciar. Y el dinero blanco es aquel que todos ganamos trabajando decentemente y que luego declaramos a Hacienda. Es simplemente queríamos hacer esta pequeña puntualización, porque normalmente llamamos dinero negro a todo el dinero que se gana ilícitamente, incluso al que se hace con un trabajo honrado, pero luego no se declara. Y hablando de dinero, lavar dinero, etc., estamos en el Museo de la Ciencia, el agua. Una de las preguntas recurrentes que muchas veces me llegan a mi blog, me llegan muy frecuentemente muchas preguntas, y una es, oye, si nos secamos con las toallas cuando ya estamos limpios después de ducharnos, porque hay que lavar las toallas. No se tendrían por qué ensuciar, y sí, se ensucian, y además mucho. Porque el agua y el jabón, cuando nos duchamos, no se lleva toda la porquería que tenemos, se lleva a lo mejor lo más evidente.
pero es la toalla la que se encarga de arrastrar todas aquellas pieles muertas, el vello que se nos puede caer, toda la grasa, todo aquello que nos ha quedado restos de jabón. Y esas toallas van cogiendo bacterias, su humedad, y hay que lavarlas cada 2, 3 usos como mucho, hay que lavarlas. Y hay muchas personas que dicen, no, pues yo uso la toalla y cuando ya estoy limpio no me hace falta lavarla. Pues el hecho de que haya que lavar es por ese motivo, porque a partir del tercer uso de la toalla, después de que te has duchado y has ido usándola, ya no es recomendable seguir usándola porque es más perjudicial que bueno para nuestra salud y que podríamos, bueno, si tuviésemos alguna herida abierta y nos diésemos una toalla que ya la hemos usado 3 veces, posiblemente, y más, y sobre todo no utilizar toallas que ya han utilizado otras personas, porque puede ser más perjudicial para nuestra salud. O sea, aquí, perdón. Y ya enlazando con el agua y con la limpieza fija, limpieza. No, este es el lema de la Real Academia de la Lengua Española. 1713 fue cuando se creó esta Real Academia de la Lengua y a través de ella se quería hacer llegar al vulgo, al pueblo, la palabra, la divulgación de la palabra, y se fueron creando también otras academias como academias de ciencia, etc. Divulgar la ciencia, divulgar la palabra, divulgar el arte, era algo que se tenía que hacer de cara al pueblo. El pueblo, entre comillas, durante mucho tiempo se ha considerado pues, que no tenía conocimientos, y una manera de que tuviese esos conocimientos era acercárselo a su lenguaje. Suena muy bien eso de que cuando me presentan a mí, o cualquiera de vosotros que se pueda dedicar profesionalmente a ello, decir que uno es divulgador o divulgadora, que divulga. Qué bonita, y la palabra es que es preciosa, pero es que es relativamente nueva esta palabra. Hasta hace muy poquito no se utilizaba el divulgar la ciencia, sino se utilizaba el término vulgarizar la ciencia. Y suena peor a que sí, hostia, está vulgarizando la ciencia, como menospreciando, y no, es que era la manera de hacer llegar al vulgo, al pueblo, la ciencia, o las letras, o las palabras, era vulgarizándola, explicándola de una manera sencilla, plana. Y este es el origen del término divulgar, que cuando vieron porque siempre hay pijos en todos los sitios, cuando vieron dijeron, ostras, estamos aquí que parecemos que lo que somos aquí vulgar, somos personas vulgares nosotros, no. Entonces, aquellos que se encargaban de vulgarizar la ciencia, la palabra, el arte y tal, quisieron cambiar el término para que sonase que algo mejor y les dejasen a ellos un poquito mejor el hecho de que estaban vulgarizando en vez de divulgar como es actualmente. Y os quiero hablar de algunas etimologías también curiosas que ponen los pelos de punta. Horripiladores se llaman. Es unas fibras musculares que tenemos bajo nuestra piel, que son las encargadas de que los pelos, los vellos se pongan de punta cuando tenemos algún tipo de emoción. Estos piloelectores tienen su función, y ya en la antigüedad se dieron cuenta cuando le pusieron el término que viene del latín de horripiladores, que suena así, pero es así como se llama originalmente, que quiere decir horreo, que quiere decir ponerse de punta, y piladores es pilus, pelo, ¿no? Pelo que se pone de punta. Pero es que además ese término de horripiladores es el que nos ha dado luego origen a muchísimas palabras que utilizamos y que no tienen nada que ver. Por ejemplo, horror, esto es terrorífico, horrorífico, ¡qué horror! Es porque nos ponen los pelos de punta, se dan cuenta que una cosa que causaba horror nos daba ese repelús, esa manera de ponernos los pelos de punta. Pero también se dieron cuenta, y que también nace de ahí la palabra aburrirse, y espero que no os estéis aburriendo, porque se dieron cuenta que la gente que se aburría era la gente a la que no se le ponían los pelos de punta, y de ahí viene el término aburrir, quiere decir que no ponen los pelos de punta. Aborrecer, que también, que carece de la emoción de hacer
que se pongan los pelos de punta o que hace que se pongan los pelos de punta, pero por asco. Son términos que todos provienen también del término ese de los horripiladores. Vaya palabrita para mí que se me traba la lengua de vez en cuando. Y otra palabra, estupo. Estupo, que es el término romano, el término latino, con el que se denominaba aquello que te dejaba aturdido, que te dejaba parado. Te quedabas aquí, eso era un estupo. Y es lo que dio a todas estas palabras su origen. Estupefaciente, estúpido, o sea, estupefaciente. Es aquel elemento que te deja aturdido. Estúpido es el tío que se queda parado, que se queda aturdido. Estupendo es aquello que no te deja parado, que es, hostia. Estupefacto es cuando te has quedado hecho polvo. ¿Qué te ha pasado? Estupefacto. Y es de esos términos que también se dieron cuenta que con un solo término nacieron infinidad de palabras que nosotros utilizamos hoy en día. Y es una de las, dentro de mi trabajo, una de las cosas que más me apasionan, que es la búsqueda de etimologías curiosas y ver cómo tirando del hilo de una palabra, de una frase hecha, puede llegar a términos que son, y orígenes que son estupendísimos y hostias, que te llevan a un mundo totalmente como pensaban los antiguos y de qué manera, con una sola palabra, se diversificaba. Hemos hablado también de mitos antes, y ahora quiero hablar de el dormir. Entre medio de la anterior diapositiva y esta, tenía que salir una planta y tal, y que luego ya de un estupefaciente y una planta, la amapola, se dice que de la amapola se consigue el opio, y eso es una leyenda urbana. El opio se consigue de la dormidera, que es una flor muy parecida a la amapola, lo que pasa que es violeta en vez de roja. Entonces, de ahí, con la dormidera ya empalmaba con esa de dormir, de estar en el dormitorio, porque me gusta ir empalmando mis curiosidades, pero bueno, había saltado esa diapositiva. Y este es uno de los mitos también que actualmente, hoy en día, se dice muchísimo. Tú llevas flores, plantas a un hospital y por la noche las propias enfermeras sacan, muchas, no todas, esas plantas, esas flores fuera al pasillo para que no duerman con el enfermo, porque siguen pensando que si duermen en una habitación con plantas, las plantas acabarán cogiendo todo el oxígeno y que te puedes ahogar. Es uno de esos mitos que llevan tantísimos tiempo repitiéndose y lo van repitiendo, y no es cierto. Es imposible que en una habitación normal, de un tamaño normal, habiendo plantas, te puedas quedar sin oxígeno. Para hacer la prueba, para conseguir que eso pudiese ocurrir, todos sabemos, la fotosíntesis de las plantas que por la mañana cogen el anhídrido carbónico y lo convierten en oxígeno, y por la noche es todo lo contrario, cogen oxígeno y lo convierten en anhídrido carbónico. Para que pudiese eso en una habitación por la noche, tendría que ser una habitación, un habitáculo muy pequeño, y esa persona que estuviese cerrada herméticamente, y esa persona estar rodeada aproximadamente de unas 1.500 a 2.000 plantas. Creo que no hay enfermo en un hospital que reciba ese número de plantas. Además, todos alguna vez en nuestra vida hemos a lo mejor compartido habitación con más personas y no nos han robado el oxígeno. También ha sido de colonia y no nos hemos quedado sin oxígeno. Hay quien duerme con mascotas que roban mucho más oxígeno que las plantas, pero a pesar de ello se sigue teniendo el convencimiento que las plantas nos roban el oxígeno por la noche. Así que bueno, que quede descartado dentro de ese lista de mitos, como tiene que quedar, que estoy seguro que ya la sabéis, tiene que quedar descartado que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro.
lo único que voy a explicar, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene esta leyenda urbana, este mito? Pues bueno, tiene tres orígenes diferentes que se juntan en el tiempo y es lo que hicieron que acabase tanta gente creyendo en él. Por un lado tenemos los charlatanes que iban, los vendehumos, estos vendedores de productos milagros que iban por los pueblos diciendo que tenían un elixir que te convertía en más inteligente, tenían a alguien infiltrado entre el público, a que podían tener cara de tonto del pueblo, le decían, a ver usted, le daban de probar, luego le hacían una pregunta y resultaba que el tío se había convertido en un tío súper inteligente y la gente le preguntaba cosas y el tío, en realidad eran gente muy eléctrica, lo que pasa es que eran ganchos para luego vender esos productos milagro que no servían para nada en realidad. Luego nos encontramos con otro personaje, posiblemente el más famoso de los científicos, o uno de los más famosos, Albert Einstein. Albert Einstein es el tío que se le adjudica la mayoría de las palabras, de las frases, de las citas que se dicen por ahí. Y en cierta ocasión dicen que dijo que él no utilizaba todo su cerebro, sino solo una parte muy pequeña, ¿no? Una vez cuando dice, bueno, usted es el hombre más listo del mundo, y dijeron, y eso que solo uso un tanto por ciento de mi capacidad, de mi cerebro. No hay comprobación de que él lo hubiese dicho, pero ahí está, ¿no? Como frase dicha por Albert Einstein. Y luego tenemos a William James, que era un psicólogo de principios del siglo XX, que en 1907 publicó un artículo en el que, bueno, hablaba de las capacidades de las personas y explicaba que el ser humano solo utilizaba una ínfima parte de sus capacidades, tanto físicas como mentales, pero no habló de porcentajes. Y bueno, ahí se quedó. El juntarse en los tres conceptos, charlatanes, Albert Einstein y William James, fue lo que haya habido este crecimiento de que la gente que cree en eso, que solo utilizamos el 20%, ya sabéis que no, lo utilizamos todo, lo que no hacemos es utilizarlo todo al mismo tiempo, pero sí que es algo que ha perdurado, incluso lo vemos mucho en libros y películas, en series, es algo muy recurrente y sobre todo es algo a lo que recurren mucho ahora, últimamente, todos estos libros de autoayuda y, bueno, en el que te meten todo eso para que mejores tu capacidad, pues esto es uno de ellas. Tener dos dedos de frente es una de las expresiones que todos hemos dicho alguna vez o hemos escuchado, y cuando a alguien se le dice que, bueno, que este no tiene dos dedos de frente, para decir que es tonto el culo y que ya está, ¿no? ¿De dónde viene? Pues viene de una pseudociencia. ¿Quién no ha escuchado hablar de la frenología? Frenología era una supuesta ciencia en la que Frankl dijo que depende de cómo era la cabeza, la forma de la cabeza de las personas, se podía determinar si era más listo o era más tonto, si estaba capacitado para unas funciones o para otras, si era para las matemáticas o acabaría siendo un ladrón o sería un asesino, etc. Y una de las cosas que determinó era que cuanto menos frente tuviese una persona, menos inteligencia, porque menos cerebro tendría, más pequeña sería su cerebro, lo que dijo el inventor de la frenología, y claro, la gente empezó a decir, bueno, pues sí, cuanto más pequeña es una frente, más tonto es, o sea, el que no tiene dos dedos de frente es tonto. Y de ahí surgió esta frase que más de una vez seguro que la habéis escuchado o habréis dicho, y proviene también de eso. Entonces es una de las cosas que tienen, esas cosas que si no fuese por eso, no podrían salir bien por el conducto vaginal para salir hacia afuera. Y es que nacemos, los seres humanos, a medio nacer, y no aprendemos a hablar hasta que tenemos un año aproximadamente, no aprendemos a andar, a hablar, a hacer, a razonar, etc. con los años. Aquí tenía que venir, como ejemplo,
un pequeñito vídeo que era el del nacimiento de una yegua que paría un caballito pequeño y tal, y como nacía, en poquitos segundos el caballo pequeño cogía, recién nacido, cogía, se ponía de pie y ya empezaba a andar, ¿no? Torpemente empezaba. Necesitas minutos para comenzar a funcionar. Ellos ya comienzan, pero nosotros no. Los seres humanos tenemos que adaptarnos a nuestro entorno, tenemos que aprender. Estamos desprotegidos, necesitamos a nuestra madre, a nuestro padre, para que nos cuiden, etc. Mientras que los animales tienen un cuidado, sus progenitores, pero es escaso. Son muy pocos animales los que necesitan de los progenitores para que los cuiden. Y entre ellos somos los seres humanos, ¿no? Y es una de esas curiosidades, ¿no? Cómo tenemos que ir evolucionando y cómo es la vida, esos los años los que nos dan esa capacidad de aprender. Ya es la curiosidad innata que tenemos los seres humanos por aprender, por formarnos, para terminar de hacernos personas, los que nos lleva a que aprendamos a hablar, a andar, empecemos gateando y acabemos poniéndonos de pie y andando y imitando a como hacen los adultos, a que intentemos aprender a hablar para comunicarnos con los adultos. Al principio lo hacemos con sonidos y todo eso es tal y como ocurrió también en la evolución. Al principio, alguien tuvo la curiosidad de decir, nuestros antepasados, debo llevar esta piedra de aquí allí, pero no sé cómo llevarla. Y se le ocurrió una manera de arrastrarla que luego eso acabó siendo la rueda. Y lo mismo ocurrió con el fuego. ¿Cómo tengo que hacer para calentarme o para comer comida caliente o para... E inventaron el fuego. Es evolución. Nacemos a medio cocer porque tenemos que evolucionar con la curiosidad. Es la curiosidad innata que ya llevamos en nuestro ADN, lo que nos hace evolucionar, y por eso hoy en día tenemos todo lo que tenemos, ya no a nivel personal, sino a nivel de sociedad y del planeta. Estábamos hablando de bebés, las neveras, estas neveras que hasta los años 60 se veían tanto en las películas antiguas, que ahora la moda vintage ha traído de nuevo, de las que se abrían con un pasador, y ahora desde finales de los años 50 son magnéticas. Tú coges, cierras la puerta y se queda cerrada magnéticamente, o sea, con una especie de imán, y cuando vuelves a abrirla, a lo mejor hasta te cuesta y todo, pero la logras abrir. ¿Por qué pasaron de ser las puertas con este pasador a ser magnéticas? Pues para salvar la vida a los niños pequeños. Y se salvaron cientos de miles de vidas. Se dieron cuenta que cuando este tipo de nevera empezó a comercializarse a finales de los años 40, todas aquellas familias que podían comprarse una nevera de este tipo, la tenían, y además eran carísimas, costaba muchísimo comprarlas, pero luego los críos llegaban, podían abrirlas, y cuando jugaban al escondite era uno de los sitios favoritos para esconderse. Y tristemente, lamentablemente, miles de niños murieron en todo el planeta encerrados en neveras. Fue cuando se dieron cuenta de que este tipo de nevera no se podía comercializar, no se podía tener. Y en 1956, General Motors, que entonces también fabricaba neveras, fabricó, el tipo inventó, además con patente libre, para que todas las compañías de neveras, que entonces eran muy poquitas, pero lo pudiesen utilizar, patentó y fabricó lo que eran las neveras que con el pedal, que se quedaba un niño encerrado dentro, dando una patada, se abría y podían salir. Por ese motivo, hoy en día encontramos ya en plan vintage este tipo de neveras, pero son magnéticas. No se abren con un cierre, sino son magnéticas. Y otra de las cosas que salvó la vida a cientos de miles de niños fue este tipo de tapón de rosca con los medicamentos. Y fue muy controvertido,
se inventó en Ontario, en Canadá, 1966, si no me equivoco, si no me falla la memoria. El hospital de allí de pediátricos se dio cuenta que en un mismo año habían recibido como aproximadamente unos 200 casos de niños que se habían intoxicado por los medicamentos de sus padres. Cogían los blisters o desenroscaban y se los tomaban y acababan intoxicados, urgencias. Muchos no morían afortunadamente, pero otros quedaron intoxicados. Hubo un médico, un pediatra, que se le ocurrió que había que hacer algún tipo de medicamento, o sea, de envase de medicamento para que los niños no pudiesen abrirlo. Y fue por eso, en 1966, cuando inventó esto, el apretar y girar, que para los niños es casi prácticamente imposible, a los niños pequeños, poder abrir este tipo de medicamento. En tan solo un año, 1967, el mismo hospital registró un 91% menos de casos de intoxicación de niños por medicamentos. Esto hizo que luego todo Canadá empezase a las farmacéuticas a comercializar los medicamentos con este tipo de envase, Estados Unidos, Europa, etc. Pero hay lugares del mundo donde se resisten a poner este tipo de cierre porque encuentran que están salvando vida de los niños, pero están matando a sus ancianos. Ancianos o personas con discapacidades, que son incapaces de abrir este tipo de medicamentos. Y ahí, en los últimos 50 años, se ha creado un debate de ¿salvamos vidas a los niños o salvamos vidas de los ancianos o discapacitados que no pueden abrir este tipo de medicamento cuando lo necesitan? Ahí ha quedado en el aire ese debate, pero al día de hoy son mucho más miles de vidas que se han salvado de niños que vidas que se han podido perder de un anciano, porque los ancianos o discapacitados pueden tener cuidadores que los pueden administrar estos medicamentos. Pero bueno, ahí quedó el debate durante muchísimo tiempo, y si buscáis en las redes encontraréis que siguen hoy, al día de hoy, habiendo esas discusiones de por qué no debería haber este tampón o por qué sí tendría que haber este tipo de tampón. Y empalmamos con chapuza, ¿no? Y el término chapuza, ahí venía de lo que venía, tenía que salir otra diapositiva, de algunos envases de medicamentos en plan chapuceros, pero no me ha servido, y entonces luego ya me venía aquí el término chapuza. He puesto esta foto de, hoy en día todos los móviles tienen cámara, pero antiguamente el que quería tener un móvil con cámara pues tenía que hacer esta chapuza, ¿no? ¿De dónde viene el término chapuza? Que además es muy curioso. Primero, en español conocemos chapuza. El chapuza es aquel que hace un mal trabajo, un trabajo mal hecho, un chapucero, ¿no? Pues viene del chapuz. El chapuz es como se decía en Francia, y que luego nosotros lo traducimos en chapuis, a la madera aquella donde el condenado a muerte en una ejecución debía apoyar la cabeza y después el verdugo tenía que cortarle la cabeza. Igualmente, a estos condenados se les cortaba la cabeza con un hacha, y cuando tenían la cabeza ahí apoyada en el chapuz, normalmente a la primera no atinaba el verdugo. Una vez porque se ponía nervioso, otra vez porque no estaba bien afilada la cuchilla del hacha, etc. Y tenía que darle varios golpes, por lo que aquello que daba era un trabajo desastroso, y que fue lo que dio origen de que como la cabeza estaba sobre el chapuz, acabó siendo una chapuza, y el término chapuza viene de ahí, del chapuz, de la madera donde se ponía. Chapuz también es conocido, es donde, por ejemplo, los polleros, los carniceros cortan la carne, esa madera también se llama chapuz. Ese es el elemento, ¿no?, que se llama chapuz. Esto es lo que dio a que, cuando la Revolución Francesa, que se cortaban tantas cabezas, hubo un médico, Guillotin, que también era parlamentario,
y en 1783 creo que fue, en el año 83 o 93, ahora mismo me falla la memoria, decidió que era inhumano que los matara a la gente de esa manera con un hacha. Y había que matarlo de una manera más limpia y que sufriesen menos. Y la guillotina en realidad es un invento humanitario y está declarado así como invento humanitario. Porque cuando a uno lo llevaban, lo condenaban, le cortaban la cabeza, lo colocaban ahí, caía la cuchilla y moría al instante. Y no sufría, no estaban ahí dándole. Porque hay que tener un poquito de corazón con los condenados. Y esto no es coña, En los países, Estados Unidos, algunos estados de los Estados Unidos, donde se sigue habiendo la pena de muerte, si aquel condenado a muerte, a morir, que está ahí en el corredor de la muerte, se pone enfermo o tiene fiebre el día que tienen que ejecutarlo, no lo ejecutan. Lo medican, lo ponen bueno y luego lo matan. No matan enfermos. Ojo, es curioso, pero por causas humanitarias. Ese es uno de los detalles que tiene este mundo, ¿no? Que son crueles por un lado, pero no vamos a matar a una persona que está con 40 de fiebre. Dale unas pastillitas que se ponga bien, que ya lo mataremos la semana que viene. Y hablando de chapuzas, aquí tenía que sonar un vídeo, la peor cantante de ópera del mundo. Florence Foster Jenkins. Ahí hubiese sonado una música que os hubiese chirriado los oídos, que os hubiese sangrado los oídos, porque era una mujer que era multimillonaria, que ella quería ser cantante desde pequeñita. Su padre decía, no, tú no sirves de esto, pero en el momento que el padre murió, o sea, pasó, le dejó la herencia, la niña dijo, ahora es la mía. Y se gastó toda la fortuna familiar en grabar discos, en dar conciertos, y además iba allí una serie de gente que iba a hacerle la pelota. ¡Uy, qué bien cantas, Flores! Tenía hasta un pianista que iba para arriba y para abajo. Hay una magnífica película interpretada por Meryl Streep y Hugh Grant, que os la recomiendo, que es sobre la vida de esta mujer. Es una delicia de película y veréis, ¿no?, cómo esta mujer que sí, lo tenía tan asumido de que cantaba bien, se lo estaban haciendo creer que, jóvenes, hasta qué punto, ¿no? Y gastó toda su fortuna. Y bueno, esto era uno de los detalles de esas chapuzas que hacemos en la vida, de que hacemos y que bueno, y nos convertimos, creemos que somos alguien importante y no. Y es que he puesto esta curiosidad porque quería enlazarla con esta otra, que es por qué nos da por cantar en la ducha. La mayoría de nosotros lo hacemos, no todos, pero sí la mayoría. Y es que hay un efecto muy curioso por el cual nos da la sensación que cuando estamos en la ducha cantamos bien. Nosotros nos escuchamos y nos creemos que cantamos bien. Y es un efecto que ese habitáculo, gracias a todas las, me sale la palabra en catalán que rachonan los azulejos, gracias a los azulejos que decían que hace que haya una reverberación de aquello que cantamos y que las notas más graves se mantengan en el aire más tiempo. Nosotros las escuchamos y decimos, ¡hostias! ¡Qué potencia tengo! Y claro, el que está afuera es el que está sufriendo todo lo que tú estás berreando. Pero es por esa sencilla razón, porque escuchamos las notas agudas que creemos que sabemos cantar ópera y estamos ahí cantando y se mantiene en el aire ahí las notas y nos creemos que podemos ser Pavarotti o Montserrat Caballé en un momento dado y lo damos todo, ¿no? Y evidentemente seguro también lo habéis sufrido alguna vez a lo mejor de vuestras parejas, de vuestros familiares, de que son los que están cantando y están diciendo no te callarás, bonito, no te callarás. Pues eso. Y bueno, aquí tenía también un vídeo en el que se le veía eso cantando muy bien y luego nosotros sufriéndolo por el otro lado. Síndrome Bogart-Bogart, una de las parejas míticas del cine
y que triunfaron y que fueron muy conocidas también por el tono de voz de los dos, tono grave. Y es que también lo que ocurrió con ella es que ella tenía voz de pito, en realidad. Y cuando Howard Hughes la conoció para rodar la película, se quedó, tener o no tener, se quedó enamorado, tentado de ella, y dijo, tú eres la actriz que quiero, pero tu voz no me sirve. Y ella se fue a hacer sus preparaciones para el papel, se subía a una colina de Hollywood, y fumando, y allí a pleno pulmón, hasta que se le quedó esa voz ronca tan característica de ella, que ahora se sonaba junto con la de él, que él era más nasal, pero también era ronca, y era más nasal, y que se convirtieron en ese tipo de voz que está desaconsejada para todos aquellos que se dedican a la divulgación, a las charlas, a los profesores, etc. Y que se bautizó como síndrome de Bacall, cuando aquellas personas que, por culpa de su trabajo, radio, televisión, como profesores, la divulgación, acaban fatigándose las vocales, teniendo algún tipo de disformia, y que no pueden hablar bien, que es conocida como síndrome de Bacall por esa forma de forzar la voz después de muchas horas, tanto clases como hablando en radio, etc. Por eso es conocido, ¿no? Por el hecho de que ella también forzó su voz a que se convirtiese en ese tipo y se hizo famosa también por ese voz tan característica que tenía. Y tu cara no me suena, y otro de esos síndromes que existen, tu cara no me suena porque eso se le llama prosopagnosia. Prosopagnosia es un fallo que tienen algunas personas neurológicos por el cual no reconocen la cara de las demás personas. Te puedes cruzar con ellas, que igual os conocéis de toda la vida, que no te saludarán porque no te reconocen. Los prosopagnósticos, lo que les ocurre es que, como si fuese un cuadro de Picasso, ven las caras disformes. Tienen que reconocer a las personas, pero ellos mismos, como la mayoría que lo tienen, y claro, ellos se creen que todas las caras son así, porque ellos cuando ven fotos las ven de ese tipo, cuando conocen a la persona, les ven las caras, incluso cuando se ven en el espejo, se ven a ellos, se conocen porque están en el espejo, saben que son ellos, pero ven su propia cara, o su propia fotografía, las ven con también todo que no es como tendría que, como nosotros lo vemos, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca, todo colocado en su sitio, y ellos a lo mejor pueden ver la nariz torcida, un ojo más arriba que el otro, borroso por un lado, etc. Ellos, ¿cómo hacen para reconocer a personas cuando no saben, cuando no son conscientes que padecen la prosopagnosia? Pues por detalles, por el peinado, por tu forma de andar, por tu estilo de vestir, por tu voz al escucharte, por el ruido de tus pasos. Por eso, en el momento de que a lo mejor te has cambiado un peinado, muchas personas prosopagnosia no reconocen a sus propios familiares si estos han ido a la peluquería y de repente llegan y aparecen en casa con un peinado totalmente diferente. Esto les pasa a algunos personajes. Hay algunos personajes famosos. La princesa Victoria de Suecia es prosopagnósica. La Jane Goodall, la primatóloga, es prosopagnósica. Yo supongo que igual a los primates lo reconocen, pero a las personas no. E incluso quien dice serlo, pero ya no sé si es porque lo es o porque es un impedido y dice, mira, esto me sirve de excusa para no saludar a los que conozco, es Brad Pitt. Buscáis Brad Pitt, prosopagnósico, y te saldrá que dicen que, o al menos se reconoce, no se ha hecho las pruebas, no tiene ningún certificado oficial de que lo sea, al igual que las otras dos que he nombrado, él no la tiene, pero él dice serlo. A lo mejor es para librarse, o a lo mejor es para la excusa que puso cuando se fue con la Angelina y le dijo luego no me acuerdo, la Jennifer Aniston le dijo, ay no, si te creía que eras tú. Igual fue eso, ¿no? Bueno, pues era el chascarrillo que quería meter, pero es eso, las personas prosopagnósicas no reconocen.
Pero tenemos otro hecho, otro síndrome, que es el síndrome de Capgras. Aquí también tenía que salir un vídeo de Misión Imposible, del típico que este tipo de repente se quitaba la máscara y no era este tipo, sino que era otro, ¿no? Porque el síndrome de Capgras. Este síndrome consiste en personas en que creen que alguien afín a ellas, el marido, el hijo, la mujer, quien sea, muy cercano a ella, alguien con quien convive, no es realmente la persona que dice ser, sino va a medio camino de la teoría de la conspiración paranoica, y es un fallo también que se tiene neuronal de que las ven y no saben reconocer. Eres igual, tú eres igual que Marillajo, pero no eres Marillajo. Yo sé que tú me estás engañando, tú te has vestido, te has disfrazado de Marillajo y no lo eres. Eso es, ¿no? Y están paranoicos que dicen, este se esconde aquí para matarme o para hacerme algo, o ha matado a mi marido, a mi mujer, a mis hijos y tal, y ha venido y acaba teniendo esas paranoias, ¿no? Y que puede ser muy peligroso. El síndrome de Capgras, os invito a que busquéis por internet porque es apasionante este síndrome y leer sobre estos casos, ¿no? Porque se han dado casos muy curiosos en la historia. Pocos, pero sí han dado. Y ¿por qué la Estatua de la Libertad es verde? Pues os voy a decir una cosa. La Estatua de la Libertad no está pintada. La Estatua de la Libertad está oxidada. Y es que cuando se realizó en Francia, con regalo de los franceses para los estadounidenses, se realizó en Francia, se tardó en construir aproximadamente, realizar todas las placas en cobre, las piezas de cobre, aproximadamente como unos 15 años. Se hizo al lado del río Sena, en una Gustave Eiffel fue uno de los ingenieros que trabajó en ello, y se fue ese cobre oxidando. Cardamillo se llama el óxido del cobre. Cuando llegó a Estados Unidos, ya generó todo el viaje en mar, en barco, llegó, eso ahí a construir, ya llegó oxidado. Y se dieron cuenta de que era mejor colocarlo, no pulirlo, y colocarlo pulidito y tal. Se dieron cuenta que resistiría mucho mejor en el lugar donde estaba, que era en una isla rodeada de agua, si estaba oxidado, porque ese cardamillo lo que hacía era proteger la estructura y que duraría mucho mejor y muchísimo más tiempo si estaba oxidada. Así que el color verde de la Estatua de la Libertad, pues eso es una de las curiosidades, no es pintura, sino que es óxido. Y lleva así desde el primer momento en que lo instalaron. Y vamos de un color a otro y nos vamos al color amarillo, que por antonomasia es el color de los supersticiosos aquí en España. Y cuando le preguntas a alguien por qué tú crees que el color amarillo es el color de la superstición, la mayoría te contestan esto. Molière es que murió en el escenario vestido de amarillo. ¡Mentira! Molière murió en el escenario vestido de amaranto, que es el color entre rojo y granate. Otra de las chapuzas de las traducciones, si alguien dijo, amarillo, sería amarillo, ¿qué ha dicho amaranto? No, amarillo, porque la superstición al amarillo, porque aquí ya existía, antes de que llegase esa superstición aquí, ya existía la superstición al amarillo. Y me he olvidado de comentaros, que era por eso, enlazaba la curiosidad anterior con esta, es que Francia, el color con el que los franceses, los actores franceses tienen al color, al que le tienen más supersticiones, al verde. Y no, Molière no murió de verde, como he dicho, que murió de amaranto. Y es que utilizaban los actores antiguos ya, desde la Edad Media hacia adelante, el cardamillo
para teñir sus ropas de color verde, porque era el único producto, entre comillas, natural que podían encontrar para luego poder teñir las telas y poder vestir de verde en las funciones. ¿Qué ocurría? Que se intoxicaban y morían. Y por eso, en el mundo teatral francés, el verde es el color con el que tienen su percepción. Luego ya venía a empalmar aquí, en España los actores todos dicen que es el amarillo y creen que es por lo de Molière, pero no. Está comprobado que Molière vestía de amaranto y no de amarillo. Entonces, ¿de dónde surge que aquí se diga que amarillo? Que ya hay notas anteriores a que llegase la superstición de Molière aquí, la explicación. Porque aquí, no sé si sois aficionados al mundo de los toros, el capote de brega. El capote de brega que se utiliza en los toros, por un lado puede ser rojo o un granate, un rosa, y por el otro lado es amarillo. El lado amarillo, que es el del capote, que es el que está en el lado del torero, se tenía el convencimiento de que si un torero, en esos momentos del lance, era cogido por un toro, el último color que venía en caso de morir sería el amarillo del capote de brega. Y nada tiene que ver con el amarillo supuesto de Molière. Así que si alguna vez os explican que Molière murió de amarillo, no, murió de amaranto. Y hay, no en español, pero sí en francés, mucha información sobre el tema de cómo y dónde y por qué murió Molière y de qué color iba vestido. Y ya empalmando este color amarillo, y ya que estamos hablando de colores, otra de las cosas que también, y voy a romper el mito, es por qué decir que la familia real, los reyes tienen sangre azul. Y lo primero que me diréis es porque las venas, porque como no tomaban el sol, las venas se ven azules y se creía que tenía la sangre azul por eso. Mentira, es un bulo. Ese no es el origen por el cual se empezó a pensar que los reyes, las familias reales, tenían sangre azul. Sino el origen viene a que antiguamente se decían que aquel que pertenecía a la realeza era celestial. Tenían sangre celestial, o sea, sangre del cielo. Directamente provenían descendientes de Dios, del cielo. De la sangre celestial, que hay escritos antiguos, medievales, que hablan de la sangre celestial de los reyes, a alguien pasa, y yo os he explicado hoy a lo largo de la charla varias veces, alguien lo transformó en celeste, que es un color. El color celeste, como sabéis, es el color azul. Y del color celestial, la sangre celestial pasó a la sangre celeste, y de la sangre celeste pasó a la sangre azul. Y por eso hoy en día decimos que los reyes tienen la sangre azul. Muchas gracias. A mí sí que me gustaría saber cómo contrastan la información, porque se me hace súper difícil. O sea, a ti te llega una como la de Molière, sí, ¿no? O cualquiera de las otras, ¿cómo lo haces? Mirando y yendo de un libro a otro. Hoy San Google nos ayuda muchísimo, pero yo soy un ratón de biblioteca, ir a bibliotecas, a buscar libros, tengo unos libros también, son incurables, aquellos libros antiguos, y ya digo, pero con todos los enlaces y los libros a los que me he remitido y escrito, porque yo sé que hay gente que les interesa seguir tirando de hilo. Y es eso, es una de las cosas más importantes, el tener fiabilidad. Y nos han estado colando muchos bulos, muchas leyendas urbanas, lo amarillo de Molière, la sangre azul de los reyes, que por despreocupación de gente que no se ha interesado en
en saber si eso era verdad o era mentira. Y hay gente que lo ha hecho, porque yo he encontrado autores y tal, pero yo he encontrado textos de 1800, de 1700, que he ido tirando para atrás y tirando. Y es lo que digo, gracias a las redes sociales, a Internet, a Google, que tienen gran cantidad de trabajo digitalizado, y luego las bibliotecas. Eso es lo que, por donde tiro yo para poder informarme. Intento ser lo más riguroso. Va a ser 13 años ahora en enero que llevo dedicándome a esto, y de momento nadie me ha podido decir ¡mentira! ¡Me engañas! Me puedo equivocar a veces en un dato, evidentemente, un año, en algo. Pero luego para eso está, y alguien me lo dice, oye, no, esto no es así, esto no era en 1813, era en el 14. Compruebo, ostras, tiene razón, y lo corrijo. Todos nos podemos equivocar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Y cómo llegas a dedicarte a esto? Porque de luego una profesión al uso, así como que tú estuviste en tu casa de pequeño y dijiste, yo de mayor quiero dedicarme a divulgar curiosidades o a trabajar sobre curiosidades científicas. Pues por casualidad me lo encontré. Yo era una persona que, a ver, de jovencito no me gustaba estudiar demasiado. Yo sé que eso no se puede decir menos a mí. No me gustaba estudiar. Pero me di cuenta que cuando de vez en cuando el profesor que daba la lección explicaba una curiosidad, una anécdota, me llamaba la atención. El resto de la lección me parecía un rollazo. Quizás a lo mejor porque no di con los profesores adecuados, ¿no? Pero había algo que me llamaba la atención y yo la notaba. Y la curiosidad me llevaba a que luego fuese a buscar a otros libros que no del libro de texto que nos habían que estar en el colegio, a buscar más información sobre esa historia, y me di cuenta que gracias a eso estaba aprendiendo un montón, de que iba anotando mis curiosidades y tal, lo que escuchaba también en la radio, veía la tele, leía el libro y tal, iba tirando el libro y me iba sacando cursos. Ostras. Pues bueno, yo me dediqué a coleccionar todo este tipo de curiosidades que aparentemente a lo mejor no servían para nada, pero bueno, ahí las iba acumulando en caja. Hasta que mi chica, mi pareja, me dijo un día, el día que decidimos irnos a vivir juntos, hace 13 años, y me dijo, estas casas no las quiero así, ahí. Pero además yo es que soy un poco desastre, ¿no? Y no tenía todo guardadito en carpesanos y tal, ¿no? Todo en hojitas, en donde hubiese escrito, en donde hubiese hecho la fotocopia, ¿no? Entonces, me dio ella la idea de que abriese un blog, que el blog se iba a titular Curiosísimo, y yo a finales de 2005 ya andaba, se había creado ese mismo año una plataforma que entonces no se decía blog, se decía bitácora, que era la coctelera. Y abrí para empezar, a partir de enero, empezar allí a colocar las cosas y registrar además el nombre curiosísimo. Pero, ¿qué ocurrió? Navidades de 2005, comida familiar, partida de trivia, aquello que acierto 4 preguntas por casualidad. Pero yo tengo un defecto, yo no solo respondo, doy la respuesta, sino que además la explico, y eso da mucha rabia. Y claro, uno de los presentes, un cuñado mío, me dijo, ya está listo, que todo lo sabe. Y yo me quedé así y dije, joder, me encanta el nombre. Y quedé yo. Y el blog fue siendo grande.